Mis hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida una vez más a su programa Cuarto de Guerreros. En este día, mis hermanos, estaremos hablando bajo el tema El remanente de Dios. Le pedimos que se queden con nosotros. Amén, mis hermanos. Y en este día, para comenzar, vamos a estar leyendo en Miqueas capítulo 4, en su verso 5, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y vamos a tener también otra lectura que se encuentra en Primera de Reyes, en su capítulo 19 y su versos 10 y versos 18, que dice: y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mis hermanos, el remanente de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Señor siempre ha tenido un remanente. Amén. La Biblia nos habla desde el principio de los tiempos. Nos habla de Noé. En los tiempos que el Señor decidió acabar, comenzar de nuevo, tenía a una persona reservada, Noé. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Y así la Biblia nos habla después de Noé, como el Señor también tenía como un remanente. También Abraham. Gloria a Dios. A muchos profetas, el Señor siempre ha tenido un remanente, personas que verdaderamente han creído en Él. Y siempre ha sido así a través de la Biblia. El Señor nos demuestra con su palabra que Él siempre ha tenido un remanente escogido para en el momento que se necesite, que la gente deje de creer en Él, siempre habrá alguien que verdaderamente amén. Crea en el Señor. Amén, aleluya. Bendecido Dios. La palabra habla, mis hermanos, de un profeta llamado Elías. Aleluya. Este hombre apareció en una época donde el pueblo de Dios se había apartado de él. Dice la palabra del Señor: en esos tiempos el rey era Acab, tenía su esposa llamada Jezabel. Y en esos tiempos llegó ese profeta, Elías. Dice la palabra del Señor que en esos mismos tiempos Elías se presentó en el pueblo y dijo: si verdaderamente ustedes creen en Dios, pues crean en Él, pero si ustedes no creen en Dios, en Jehová, pues entonces sencillamente apártense de Él. Y por Dios Él declaró una palabra en esos tiempos y dijo que no iba a llover por 3 años y medio. Y así sucedió. El pueblo se vio en una sequía por 3 años y medio, mis hermanos. Y hasta que el Señor no habló de nuevo con Elías para que declarara la palabra que iba a llover, no llovió por 3 años y medio. En esos tiempos, mis hermanos, Jezabel, la esposa de Acab, dice la palabra que esa fue una reina mala, que ella adoraba a otros dioses, no adoraba a Dios, a Jehová. ¿Y qué hizo esa mujer en esos tiempos, mis hermanos? Mandó a matar a todos los profetas de Dios, de Jehová, para que solamente quedaran los profetas de Baal, un dios llamado Baal, un dios al que el pueblo, mis hermanos, de Dios se había convertido a ellos. En esos tiempos casi no había profetas de Dios, porque ella se hizo cargo de matar y asesinar a todos los profetas de Dios, y para que el pueblo solamente adorara al dios Baal. Pero ¿qué pasa? En ese momento fue que apareció Elías y declaró esa palabra. Y como les digo, Elías dijo: mire, si ustedes creen en otros dioses, crean en otros dioses, pero ya dejen de estar creyendo un tiempo en Dios y otro tiempo en sus dioses. Y lo que hizo, mis hermanos, Dios a través de Elías, que envió fuego en un holocausto que hicieron. El Señor envió fuego a aquel lugar, que la gente se quedó tan sorprendida, porque ellos creían en ese Dios Baal, y ese Dios Baal no tenía ningún tipo de poder. Cuando Jehová hizo descender fuego, mis hermanos, en ese lugar, entonces todo el mundo comenzó a decir: verdaderamente Jehová es el Dios. ¿Y qué hizo Elías en ese momento? Junto con el pueblo cogieron, y había en esos tiempos 850
profetas que eran de Baal. El pueblo se había dividido, había solamente aceptado solamente los profetas de ese Dios Baal, y junto con el pueblo, Elías, asesinaron a todos esos profetas, y solamente Elías pensaba que solamente había quedado él, porque ya habían asesinado a todos los profetas de Jehová. Pero como Dios siempre tiene un remanente, mis hermanos, en la misma casa de Acab, del rey Acab, en el mismo palacio del rey Acab y su esposa Jezabel, había un hombre llamado Abdías, que mientras Elías pensaba que no habían quedado más profetas, que solamente quedaba él, este hombre, como yo les digo, Dios siempre tiene un remanente. Él había apartado a 100 de esos profetas, de los profetas de Dios, y Jezabel pensaba que lo había asesinado a todos. Pero este hombre había resguardado a 100 de los profetas de Dios y lo tenía en cueva. Dice la palabra que tuvieron 3 años en una cueva y fueron alimentados por este gobernador. El mismo gobernador del palacio del rey fue quien alimentó a estos profetas, mis hermanos, por 3 años allí en aquel lugar. Y cuando Elías pensaba que él estaba solo, no estaba solo. Pues el Señor, mis hermanos, siempre tiene un remanente en el cual Él confía, en el cual Él ha elegido para los tiempos en que la persona, en que su gente, su verdadera, la gente que sus hijos se aparten de Él. Entonces Dios siempre tiene un remanente para poder desarrollar de nuevo el ambiente, ese ambiente que solamente Él puede tener. Amén. Amén, aleluya. Dice, no solamente solamente sus hijos, vamos a decir así, hay un remanente, gloria a Dios, para cuando a sus hijos le falte la fe. Amén. Sí, de eso se trata. Tú sabes, cuando hablamos de remanente de Dios, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que Dios siempre tiene algo preparado. Así es. No es que tiene un as debajo de la manga, no, sino que Dios sabe el futuro. Esto es lo que sucede. Dios sabe el futuro y Dios sabe que un día nosotros podemos estar fatigados. Dios sabe que un día nosotros podemos tener un poco de temor, ¿verdad? Y que cuando llegan esos momentos nosotros nos encuevamos. Nosotros nos ponemos en una cueva, como en este tema. Elías se metió en una cueva por temor. La Biblia dice que por celo. Tenía temor de que si lo mataban a él también, pues entonces la palabra de Dios no iba a poder seguir siendo predicado, o quizás no iba a haber nadie que luchara, que siguiera luchando para que Dios, el nombre de Jehová, siguiera siendo el número 1, el primero. Entonces en este momento, ya cuando Elías está allí y piensa que ya no hay más nada, que está asustado y eso, entonces dice la palabra de Dios que llega Jehová él mismo, porque ya él le había mandado un ángel que lo había alimentado, que le había hablado y le había dicho tienes que ir aquí, tienes que ir allí. Pero en este momento ya viene Dios mismo y le pregunta ¿qué es lo que tú haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces Elías le dice que tiene miedo, que está asustado. Él le dice, no, espérate, yo no te mandé a ti a que tú estés aquí adentro, ven, sal, que yo quiero hablar contigo. Y Dios lo hace salir de la cueva. Y él aún dice la palabra que aún afuera, él vuelve y le pregunta, ¿qué tú haces aquí? Aleluya. Y él vuelve y le dice, tengo temor, me falta un poquito la fe. Esto es en pocas palabras, eso es lo que él le dice a Dios. Que dice Dios, bueno, esto significa que tú estás cansado. Así que déjame decirte que tú te sientes cansado, pero ya yo tengo a alguien, porque es que Dios sabe lo que va a pasar después. Ya yo tengo a alguien que yo quiero que tú vayas y lo unjas. Aparte de eso, dice la palabra que Dios hará que vengan esos 7,000 que él ha visto, que están dispuestos, que tienen suficiente fe, él sabe que están preparados para hacer el trabajo de Elías. Dice, bueno, pues entonces vamos a reemplazarte. Ya tú estás cansado,
porque cuando tú tienes temor, cuando viene el celo, como dice la Biblia, y tú te escondes, entonces significa que ya tú estás cansado de luchar. Y Dios busca otra persona. Este es el remanente, estas son la gente que van a seguir adelante, que van a seguir con tu trabajo. De esto se trata. Dios dice la Biblia que siempre tiene una parte 2 de todas las historias. Entonces en la parte 2 muchas veces no es el mismo protagonista, es la misma historia, pero entonces con otro protagonista. Allí viene entonces su reemplazante, vienen personas que van a seguir luchando, personas que van a seguir haciendo el trabajo. Además de esos 7,000, yo me imagino que dentro de esos 7,000 estaban los 100. Amén, sí. Yo me imagino, ¿verdad? Sí. Posiblemente dentro de esos 7,000 que estaba hablándole el Señor a Elías, estaban los 100 que estaban ahí escondidos también, que estaban ahí esperando también para poder salir a hacer su trabajo. Pero esta vez, así como Dios sostuvo a Elías durante ese tiempo, todo ese tiempo que Elías estuvo al frente del trabajo, haciendo el trabajo del Señor, yo me imagino que también a esas personas que Dios tenía ya elegida, Dios lo iba a respaldar también, como Él respaldó a Elías. Amén. Durante todo ese tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Así es, mis hermanos. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos 11:5. Dice, aún así entonces en el presente tiempo también existe un remanente según la elección de la gracia. Así como en aquellos tiempos, mis hermanos, también en estos tiempos existe un remanente de Dios. Amén. El apóstol Pablo nos habla aquí, nos dice que en estos tiempos también, así como lo suben en otro tiempo, en estos tiempos también hay un remanente de Dios. Esas personas que no han querido apartarse de Dios. Esas personas que, aunque vivan en estos tiempos difíciles, tiempos de tecnología, que lo que hace es que nos aparta de Dios, nos aparta de la presencia de Dios. Muchas personas mirando televisión, en el teléfono, haciendo cosas con la tecnología que hay en estos tiempos, se han apartado de la presencia de Dios. Y mirando todas estas cosas, entonces lo hacen. Caen en pecado, y entonces lo que hace es que se apartan. Porque también no solamente son dioses hechos de madera y cosas, también son dioses que nosotros creamos. Son dioses que nosotros creamos. Entonces Dios en estos tiempos, mis hermanos, también tiene un remanente, que se han apartado de hacer cosas malas, que se han apartado, aunque hay veces que nosotros estamos orando y nosotros pensamos que solamente nosotros. Un ejemplo, a las 3, a las 4 de la mañana, estamos orando y pensamos que somos solamente nosotros los que estamos a esa hora, que todo el mundo está durmiendo. Pero a esa hora Dios también tiene personas orando, intercediendo. Amén. Intercediendo por los países, intercediendo por la familia. En esos tiempos, mis hermanos, así, difícil como lo que estamos viviendo en estos tiempos, el Señor también tiene un remanente. Y ese remanente somos nosotros. Nosotros lo que le hemos creído a Dios. Lo que no importa en el tiempo que estemos, la cosa que estemos mirando, la cosa que estén pasando, lo que hayamos oído, nosotros le hemos creído a Dios. Y entonces en esa fe, en nuestra fe, entonces nosotros caminamos. Verdaderamente le hemos creído a ese Dios llamado Jehová, el que envió su Hijo Jesús aquí a la tierra a morir por nuestros pecados, para nuestra salvación. Amén, aleluya. Dice que hay muchos profetas que estuvieron antes que Elías y se escondieron también. Llegó un momento en que tuvieron que esconderse, pero ya en realidad cuando Dios habla con Elías, ya Elías sale de la cueva. Yo me imagino que para Dios tomar una decisión como esta de reemplazar a Elías por Eliseo, ¿verdad? Es cuando Dios se da cuenta que realmente ya Elías no puede seguir adelante. Entonces llega un momento en nosotros en que sí Dios, el mismo Dios viene y nos saca de la cueva, nos dice sal, y nosotros físicamente salimos. Aleluya, pero dentro de nosotros estamos en la cueva. Yo creo que en ese momento es cuando Dios decide reemplazarte. Amén.
es cuando Dios decide que ya tú estás muy cansado y ya no puedes seguir adelante. Es igual en estos tiempos. Ya no está David, ya no está Elías, ya hay muchos otros que no están, pero estamos nosotros. Y nosotros, como tú dices, nosotros somos el remanente. Amén. Aleluya. La gente que Dios estaba, de la gente que Dios estaba hablando. De la gente que Dios dijo, yo haré que queden. Aleluya. O sea que nosotros en estos tiempos somos los que tenemos que hacer el trabajo. Y nosotros somos los que no debemos de cansarnos. Y nosotros somos los que tenemos que crecer a donde Dios nos plante. Nosotros somos los que tenemos que cobrar fuerza cada día para hacer el trabajo del Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué nosotros queremos decirte con esto? Donde tú estás, tú tienes que crecer, tú tienes que multiplicarte, tú tienes que cobrar fuerza. Y si llega un día en que tú tienes que meterte en la cueva, entonces, tú te vas a meter, pero también Dios, si no envía un ángel, va a venir él mismo. Amén. Porque tú sabes que hay situaciones en las que Dios mismo tiene que venir y sacarte de la cueva. Pero cuando tú salgas de la cueva, también tienes que pensar que no solamente físicamente tienes que salir de la cueva, sino también tienes que salir mentalmente, espiritualmente. ¿Cómo vas a salir? Pedirle al Señor que te aumente la fe. Amén. Aleluya. Auméntame la fe para entonces nosotros poder cobrar fuerzas y seguir adelante haciendo el trabajo que Dios nos envió a hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas personas se pasan buscando su ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? No sabiendo, mis hermanos, que el mejor ministerio es buscar la presencia de Dios. Amén. El mejor ministerio, mis hermanos, no es hacer la cosa que otra persona hace. El mejor ministerio que tenemos nosotros como cristianos es buscar la presencia de Dios, llenarnos de la presencia de Dios. Aleluya. Mis hermanos, si nosotros buscamos a Dios, es el mejor ministerio que nosotros podemos tener. Nosotros como cristianos, lo que debemos solamente es mantenernos creyéndole a Dios. Amén. Que no importe la situación en la que nosotros estemos. Nosotros que le hemos creído a Dios, ¿cuál es el trabajo de nosotros después de haberle creído a Dios? Sencillamente buscar su presencia como seguidores de nuestro Señor. Es un trabajo de nosotros evangelizar. Amén. Es un trabajo de predicar la palabra de Dios. Pero sobre todo, mis hermanos, lo primero que nosotros tenemos que buscar es la presencia de Dios, llenarnos de la presencia de Dios. Sí, porque es que hay un momento, igual, bueno, yo puedo poner como ejemplo a David. David entró en la cueva, pero dentro de la cueva, entonces era que él buscaba más de Dios. Amén. Ahí dentro de la cueva era que él se inspiraba más. Aleluya. Ya fuera de la cueva, ¿quién era David? David era el jefe de una gran cantidad de personas que él había formado ahí mismo dentro de la cueva. ¿Por qué? Porque dentro de la cueva él estaba buscando la presencia de Dios. Es lo mismo en la vida de nosotros. Cuando nosotros estamos en ese lugar, cuando nosotros estamos en el desierto, ahí es que nosotros tenemos que buscar más de la presencia del Señor, pero no solamente buscar más de la presencia del Señor, sino también de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salgamos de ahí, aleluya, nosotros tenemos que salir fortalecidos. Amén. Nosotros tenemos que salir con más sabiduría. Nosotros tenemos que salir de ahí para ir a dar lo que nosotros recibimos ahí adentro. Porque cuando nosotros nos metemos en la cueva y nosotros clamamos a Jehová, Dios viene y nos fortalece, pero también nosotros crecemos ahí adentro. Aleluya, nosotros crecemos y cuando nosotros salimos de ahí adentro, entonces es que tenemos que caminar. La Biblia dice que nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, nosotros vamos a poder mover montañas. Amén. Ahorita hablamos de eso. ¿Tú te imaginas? Si la Biblia dice que nosotros podemos mover una montaña, aleluya, tú te imaginas, eso es lo más grande que hay, una montaña. O sea que no hay cosa que nosotros con fe no podamos hacer. Amén. Aleluya. O sea, no hay nada imposible para Dios. Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que la que Él hizo. Aleluya. O sea, con la gran fe que tenía Jesús, nosotros vamos a poder hacer cosas mayores que la que Él hizo. Yo no puedo ni siquiera imaginarme qué es lo que nosotros no podemos hacer. Si Elías pudo hacer que descendiera fuego del cielo, yo me imagino que nosotros podemos prender un pueblo enterecido. Amén. Aleluya. O sea que si nosotros entendemos bien de qué se trata en este día esta palabra, nosotros vamos a aprender
que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, que hay muchas cosas que Dios mismo toma el control, porque hay cosas que nadie puede hacer, solamente Dios. O sea, después que Dios toma el control, nosotros con la fe, aleluya, en nuestra situación, en cualquier situación que sea que nosotros estemos, nosotros podemos salir, nosotros podemos en el nombre de Jesús hacer cosas mucho más grandes que la que Jesús hizo. Aleluya. Nosotros en este día queremos darte la gracia. Ojalá que este programa de este día haya llenado tus expectativas. Que si hoy tú entraste en la cueva, quiero decirte que Dios mismo en este día vino a sacarte, a decirte, a preguntarte qué tú haces aquí y a decirte, ven, sal, que yo quiero hablar contigo. Aleluya. Pero hay otra cosa bien importante, es decirte que una vez afuera, aleluya, tienes que estar seguro de que no te quedaste dentro de la cueva espiritualmente. Tienes que salir también en lo espiritual, aleluya. Pedirle al Señor que aumente tu fe, gloria a Dios, y seguir marchando, gloria a Jesús, en fe, en el camino, en lo que Dios te puso a hacer. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero decirte que no te olvides que estamos en WhatsApp, estamos en Facebook y estamos para ti, aleluya, en YouTube también, esperando los comentarios, tus peticiones de oraciones. Para nosotros será una bendición orar por ti. Dios te bendiga más. Gracias por estar con nosotros en este cuarto de guerreros.